Asambleísta Betty Amores. Gracias. Bueno, básicamente yo quisiera congratularme en el hecho de que por fin un tema tan delicado como este de la coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena haya pasado vía el informe correspondiente al debate de la Asamblea. Creo que es un tema muy importante que además tiene como propósito desarrollar y cumplir el artículo 1 de nuestra Constitución de la República, que establece el Estado plurinacional y pluricultural. Sin embargo, quisiera hacer algunas reflexiones. El artículo 1 de la ley, voy a ir directamente al punto de mis observaciones, dice que esta ley tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre los órganos de la función judicial y demás instituciones públicas. Pero cuando uno revisa los artículos, me parece que son 14, no encuentra un solo mecanismo de cooperación y de coordinación. Es decir, si es que no es para eso, realmente no entiendo cómo va a darse esta coordinación y esta cooperación si es que no se establecen con claridad esos mecanismos. Pero después uno piensa y dice, bueno, una ley no tiene que ser solamente instrumental, una ley tiene que permitir desarrollar derechos. Y yo creo que entonces el objetivo está mal planteado. Creo que el objetivo de esta ley es el que está previsto en los numerales 9 y 10 del artículo 57 de la Constitución de la República, que establece el numeral 9, conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Y el numeral 10, que dice crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y cuando veo estos dos numerales, encuentro que la lógica de desarrollo de esta ley debió haber sido otra. Por ejemplo, creo que hubiera sido sumamente interesante dejar definidos, o al menos entonces establecer los mecanismos para definirlos, de cuáles son, ¿no es cierto?, los territorios legalmente reconocidos y las tierras comunitarias de posesión ancestral en los cuales esta ley va a ejecutarse. Eso no está todavía ni siquiera desarrollado, peor en esta ley. Y allí nos encontramos frente a un grave problema, porque la norma constitucional dice que esta ley, por obligación constitucional, para guardar el principio de legalidad, esta ley tiene que respetar los principios y derechos consagrados en la Constitución. Y uno de los derechos consagrados en la Constitución es el derecho que tienen todas las personas a que sus temas sean tratados por los jueces competentes. Y la competencia se radica con base en algunos criterios. El territorio es uno, pero también la materia. Es decir, no se puede soslayar esta garantía constitucional de la gente, por supuesto, aunque pertenezca a grupos étnicos distintos que la justicia ordinaria. De modo que desarrollar los principios constitucionales, por ejemplo, del debido proceso, es un reto que está pendiente en esta ley. Creo que entonces el artículo 1 sobre el objeto de esta ley está mal planteado, creo que debería ser el objetivo de esta ley lo que está previsto en los numerales 9 y 10 del artículo 57. Pero vamos adelante. Yo todavía pensaría muy bien si es que en el artículo 2 están consagrados todos los principios, pero voy a asumir que ese no es el problema más serio de esta ley.
Vamos al artículo 3, que se refiere a autoridades con jurisdicción indígena. Y dice que son autoridades con jurisdicción indígena todas las personas responsables de administrar justicia de manera individual o colectiva. Eso es el contenido de jurisdicción, precisamente, compañero Yantalema. Es decir, la facultad para administrar justicia es, en términos generales, la jurisdicción. Esta facultad que está recogida en el artículo 3. Pero dice más el artículo 3, y que gocen de legitimidad de acuerdo al derecho de su comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. Y hace una afirmación este artículo: la autoproclamación como autoridad indígena no será suficiente para legitimar a la persona para ejercer actividades jurisdiccionales. Me parece perfecto que nadie se pueda autoproclamar autoridad indígena, pero en cambio no establece este artículo cuál ha de ser el mecanismo correcto para que una persona se constituya en autoridad indígena. Porque entonces en el inciso segundo habla de una negación y no dice lo que son las autoridades indígenas, sino que dice lo que no son. Dice, no son autoridades con jurisdicción indígena las personas que sin ningún vínculo ancestral o continuidad histórica dentro de la comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad se abroguen de forma ilegítima esas funciones. Voy a ser de abogada, ¿no es cierto?, de buscar un texto mejor y lo voy a poner en afirmativo, este inciso, diciendo que entonces son autoridades con jurisdicción indígena las personas que tienen y demuestran un vínculo ancestral o continuidad histórica dentro de la comuna, etcétera, etcétera. Pero ahí yo me hago una pregunta: ¿y cómo será pues posible probar el vínculo ancestral y la continuidad histórica? Eso tenemos que desarrollar como un concepto. ¿Cómo vamos a probar que una persona tiene continuidad histórica o vínculo ancestral? Cuidado, queridos compañeros y compañeras, este sea un canto más de sirenas. Creo que la época electoral obra milagros, y un milagro podría ser que ofrezcan, busca quien te dé, ¿no es cierto?, una ley que yo creo que es demasiado importante como para que la tomemos con semejante debilidad argumental en la ley. En los términos en que esta ley está planteada en este minuto es inejecutable. Creo que hay que sentarnos nuevamente a revisar y concretar. ¿Cuáles van a ser las garantías del debido proceso que la jurisdicción indígena las va a incorporar y cómo? Porque tiene que hacerse una relectura de las garantías del debido proceso desde la cosmovisión del pueblo indígena. Pero ya que me dan tiempo un poquito más, por aquí hay otra perla. Habla de la competencia. Dice, el ejercicio de la jurisdicción indígena comprende a los conflictos internos que se desarrollen dentro del ámbito territorial y se entiende como ámbito territorial el espacio o área habitualmente ocupado. Este habitualmente ocupado tiene que tener unos límites, es decir, debe tener un norte, un sur, con un número de kilómetros hacia el este, con un número de kilómetros hacia el oeste, no, porque caso contrario es inaplicable la ley. Le queda un minuto, asambleísta. Entonces, creo fundamental, estimados colegas, que aterricemos mucho más que es un loable esfuerzo por empezar a dialogar y a debatir sobre el tema de la jurisdicción indígena. Creo que hay muchas prácticas que son y que han demostrado ser importantes para devolver la paz y la tranquilidad, pero ya para finalizar, no se puede, por ejemplo, confundir el principio de reciprocidad que está mencionado en esta ley con el principio de complementariedad, que creo que es el que quisieron colocar. Es necesario volver a hacer un esfuerzo poniéndose en una postura empática con el pueblo indígena que ha sobrevivido a siglos de conquista y que ha logrado construir un sistema de valores, un sistema ético que necesita ser potenciado
en el marco de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Gracias.